el campesino ebrio que entregó a su hija al diablo. En la sierra de Juárez, donde el polvo se levantaba como en pleno desierto por la intensa sequía, vivía Germán Garcés en un rancho que parecía abandonado por Dios mismo. Era un hombre de manos curtidas y espalda encorvada por 40 años de trabajo sin descanso. Y ahora miraba sus tierras con ojos enrojecidos, no por el llanto, sino por el licor barato que se había convertido en su único compañero de conversación. Las gallinas ya no ponían huevos. Las vacas eran poco más que esqueletos ambulantes, con las costillas marcadas bajo la piel. Hasta el perro, ese animal que antes ladraba furioso a cualquier sombra extraña, ahora solo gemía débilmente desde su choza, como si supiera que el fin estaba cerca. Hacía apenas 3 años, Germán había sido un hombre diferente, orgulloso, trabajador, respetado en el pueblo. Su rancho no era el más grande, pero era próspero. Tenía 20 cabezas de ganado sanas, gallinas que ponían huevos dorados y cultivos que daban el maíz más dulce de toda la región. Los domingos iba a misa con Lucía, bien vestidos ambos, y saludaba a sus vecinos con la cabeza en alto. Pero entonces llegó la sequía, y con ella la maldición que parecía perseguir solo a su tierra. Mientras los ranchos vecinos recibían al menos algo de lluvia, sobre sus terrenos no caía ni una gota. El río que bordeaba su propiedad se secó hasta convertirse en un lecho de piedras agrietadas. Los cultivos se marchitaron. Los animales comenzaron a morir uno por uno. Germán probó de todo. Cavó pozos más profundos, pero solo encontró tierra seca. Pidió préstamos al banco del pueblo, pero las deudas se acumularon sin que nada mejorara. Rezó, lloró, suplicó, pero el cielo permanecía cerrado, como si una mano invisible bloqueara cualquier bendición que pudiera caer sobre su rancho. Y entonces comenzó a beber. Primero solo por las noches, para olvidar. Luego durante el día, para soportar. Hasta que la botella se convirtió en su sombra constante, su único consuelo en medio de la ruina. Pero no era solo la falta de lluvia lo que estaba matando a Germán. Era la humillación. Era ver cómo sus vecinos, don Esteban y los hermanos Vargas, con las mismas tierras y el mismo cielo, prosperaban mientras él se hundía más y más en la miseria. Los veía pasar frente a su rancho en sus camionetas nuevas, mientras él ni siquiera podía apagar la luz. Escuchaba sus risas en las cantinas del pueblo, hablando de sus buenas cosechas, mientras él bebía solo en la oscuridad de su casa. «Papá, ¿cenamos algo hoy?» La voz de Lucía, su hija de 16 años, lo sacó de sus pensamientos. Germán no pudo mirarla a los ojos. Esa niña de trenzas largas y ojos brillantes era lo único puro que le quedaba en este mundo podrido. Su esposa había muerto de parto cuando Lucía nació, y desde entonces, padre e hija habían sobrevivido juntos en ese rancho maldito. Ella era su razón de levantarse cada mañana, aunque cada vez le costaba más encontrar fuerzas. Lucía se parecía tanto a su madre que a veces dolía mirarla. Los mismos ojos color miel, la misma sonrisa, y había heredado también su bondad, su paciencia infinita. Nunca se quejaba, aunque Germán sabía que pasaba hambre. Nunca lo juzgaba, aunque lo veía llegar borracho cada noche. «Hay frijoles de ayer», murmuró Germán, tomando otro trago directo de la botella. «Papá». Lucía se acercó, poniendo su mano delgada sobre el hombro de su padre. «Ya llevamos 3 días comiendo lo mismo. Quizás mañana podríamos ir al pueblo, buscar trabajo. Yo puedo ayudar en la tienda de doña Carmen. Ella siempre dice que...» «No». Germán la interrumpió bruscamente. «Tú no vas a trabajar, no mientras yo viva». Lucía bajó la mirada,
mordiéndose el labio inferior como hacía cuando quería llorar, pero se contenía. «Ya no tomes más, papá, por favor». Pero Germán la apartó con un movimiento brusco. Tomó la botella y siguió bebiendo. Era su escape, su única forma de no pensar en el hambre, en las deudas, en las miradas de lástima del pueblo cuando bajaba a comprar lo poco que podían permitirse. En las noches de insomnio, cuando el alcohol no era suficiente para apagar los pensamientos, se preguntaba si su esposa lo estaría viendo desde algún lugar. Y si lo hacía, cuánta decepción sentiría al ver en qué se había convertido. Una noche, cuando Lucía se durmió en su pequeño cuarto con las paredes agrietadas y el colchón hundido, Germán salió tambaleándose hacia el corral. La luna estaba oculta tras nubes negras que parecían tragarse las estrellas una por una. El viento soplaba con un silbido bajo y constante, como si alguien murmurara. Era una de esas noches en que los ancianos del pueblo aseguraban que el diablo se levantaba a saldar cuentas pendientes. Al llegar al pozo seco, se dejó caer junto a él, mirando aquel agujero negro que una vez fue la fuente de vida del rancho y que ahora solo servía de recordatorio de todo lo perdido. Recordaba cómo su padre, que en paz descanse, cavó aquel pozo con sus propias manos. «Este pozo nunca se secará, mijo», le había dicho. «Mientras lo cuides, él te cuidará a ti». Pero su padre se había equivocado. O quizás Germán simplemente no supo cuidarlo. Tomó otro trago largo, sintiendo como el alcohol quemaba su garganta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, mezclándose con el polvo y el sudor. «Ya no puedo más», gritó al cielo vacío, su voz quebrándose. «He trabajado toda mi vida, toda mi maldita vida, ¿y para qué? No tengo nada, nada». Su voz se quebró en sollozos secos. Un hombre destruido, arrodillado en la tierra que lo había traicionado. Pensó en Lucía durmiendo adentro, en su carita delgada por el hambre, en cómo ella nunca se quejaba, aunque sabía que estaban al borde del abismo. Pensó en todas las promesas rotas, en todas las oportunidades perdidas, y entonces, en medio de su desesperación alcohólica y su rabia contra el mundo, las palabras salieron de su boca, palabras que no debieron pronunciarse jamás. Si hay alguien ahí arriba, o ahí abajo, que me escuche. Daría lo que fuera por salir de esta miseria, lo que sea. Mi alma, mi sangre, lo que tengo más valioso. Que alguien me ayude, por Dios o por el diablo, no me importa ya. Daría a mi propia hija si eso significa verla comer todos los días. Las palabras resonaron en la noche como un eco lejano. De repente, el viento cesó y un silencio absoluto se apoderó del lugar. Ni un solo sonido llegaba a sus oídos. Incluso los grillos que momentos antes cantaban sin cesar se habían callado. Un frío intenso comenzó a rodearlo. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del pozo, una sombra emergió de la niebla espesa, como si hubiera estado aguardando pacientemente a que Germán pronunciara esas palabras. Era un hombre alto, vestido con un traje negro. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos brillaban rojos como brasas a punto de arder. Cuando se movió, su cuerpo parecía levitar, deslizándose sin tocar el suelo. «¿Qué darías?», preguntó el hombre, con voz suave y misteriosa. Germán sintió un terror paralizante. Quiso levantarse, correr, gritar, pero su cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible lo tuviera atrapado, inmovilizado. ¿Quién eres?», tartamudeó. «Soy la respuesta a tus plegarias», dijo el hombre de negro. «Soy quien escucha cuando nadie más lo hace. Soy el que hace tratos cuando Dios te da la espalda». «No, no es posible». «Oh, pero sí lo es». El hombre se agachó frente a Germán. «Dijiste que darías lo más valioso. Muy bien,
Te daré prosperidad, riqueza, tierras que florecerán, animales que engordarán, dinero. Pero a cambio... Hizo una pausa y sus ojos brillaron con mayor intensidad. A cambio, cuando yo regrese, me llevaré lo que más valor tiene para ti, tu hija. Germán quiso negarse. Quiso gritar que no, que jamás daría a Lucía, pero su boca no le obedecía. El alcohol, el cansancio, la desesperación, todo se mezclaba en su cabeza nublada. Acepto. Como si alguien más hablara por él. La sonrisa del diablo se ensanchó. El trato está hecho, dijo, y desapareció. Germán parpadeó de repente. El amanecer lo alcanzó. Estaba tirado en el suelo junto al pozo, con la botella vacía a su lado. La cabeza le martillaba y su boca sabía a muerte. Se levantó con dificultad, confundido. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación provocada por el licor adulterado? Pero entonces escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. El canto de un gallo. Vigoroso, fuerte, lleno de vida. Corrió hacia el corral y se quedó paralizado. Las gallinas correteaban gordas y saludables. Las vacas, que ayer eran poco más que esqueletos, ahora lucían robustas, con los ojos brillantes. El perro corría alrededor ladrando con energía renovada. ¿Papá? Lucía salió de la casa, con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Los animales están... Germán no podía hablar. Miró sus manos temblorosas. En el bolsillo de su pantalón encontró algo que no estaba ahí la noche anterior. Un fajo de billetes grueso, con una banda que decía «Primer pago». Los días siguientes fueron como un sueño, o una pesadilla disfrazada de bendición. Las lluvias llegaron, pero solo sobre el rancho de Germán. Los vecinos observaban, asombrados y envidiosos, cómo las nubes se detenían justo sobre sus tierras, derramando agua como si el cielo hubiera abierto sus compuertas. Las nubes surgían de la nada, llovían solo sobre su propiedad y luego desaparecían. Los meteorólogos del pueblo no podían explicarlo. Los religiosos murmuraban sobre milagros, pero los más viejos, los que conocían las historias antiguas, se santiguaban y miraban hacia otro lado. Los sembríos de maíz crecieron en tiempo récord. En apenas una semana, los tallos secos y muertos reverdecieron con un vigor imposible. El maíz era tan alto y dorado que la gente del pueblo venía solo a verlo, tomando fotografías como si fuera una atracción turística. Germán vendió su primera cosecha por una fortuna que nunca había imaginado. El comprador, un hombre de la ciudad, dijo que nunca había visto maíz de esa calidad. El dinero comenzó a fluir. Los animales engordaron en días. Las gallinas ponían huevos el doble de grandes que las normales. Hasta el perro viejo recuperó su juventud, corriendo y ladrando como si tuviera 5 años menos. Germán pagó todas sus deudas, compró ropa nueva para Lucía y llenó la despensa. La gente lo miraba con respeto y envidia. Ya no necesitaba el alcohol, lo tenía todo. Pero algo no estaba bien. Lucía comenzó a tener pesadillas. Todas las noches gritaba en sueños, y cuando Germán entraba a su cuarto, la encontraba sentada en la cama, empapada en sudor frío, mirando hacia la ventana con los ojos desorbitados de terror puro. «Hay alguien afuera, papá», susurraba con voz temblorosa. Todas las noches. Un hombre de negro que me mira y sonríe. Se para justo ahí, bajo el árbol, y no se mueve. Solo me mira y cuenta con los dedos. Primero 10, luego 9. Cada noche un número menos. Germán sentía que algo frío le apretaba el corazón, como una mano estrujando sus entrañas, pero se forzaba a reír. Son solo pesadillas, hija. Nada más. El estrés de todo lo que pasó, ya verás que se te quitan. Pero él también lo sentía. Los ojos siempre observando, esperando.
A veces, mientras trabajaba en el campo, esa mirada le clavaba la espalda. Se giraba de golpe, pero nunca había nadie, solo sombras que se desvanecían al mirarlas de frente. Un mes después del pacto que no recordaba claramente, una noche después de que Lucía gritara que el hombre había llegado a 1, Germán encontró una nota bajo su almohada. Pronto vendré por lo que es mío. Prepara a la niña. El último día se acerca. Un trato es un trato, Germán. Y yo siempre cobro mis deudas. Esa noche fragmentos de su memoria regresaron, como vidrios rotos recomponiéndose. El pozo, la figura de negro, la desesperación, el alcohol nublando su juicio. Y esas malditas palabras que había gritado al cielo: daría a mi propia hija. Su voz resonaba en su cabeza, cada palabra un puñal en su conciencia. No. Germán se dejó caer de rodillas en el piso de su habitación. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Yo no quise decir eso. Estaba borracho. No sabía lo que decía. Corrió a la habitación de Lucía, pero estaba vacía. La ventana estaba abierta y las cortinas ondeaban con el viento nocturno. ¡Lucía!, gritó corriendo hacia afuera. La encontró junto al pozo. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia el fondo oscuro. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si estuviera en un trance profundo. «Lucía, hija, regresa a la casa». Germán trató de tomarla del brazo, pero ella no se movió. «Él está aquí, papá. Vino por mí». Entonces Germán lo sintió. Esa presencia, un frío que helaba el alma. El hombre emergió del pozo levantándose con una calma antinatural. Era más alta de lo que recordaba, y sus ojos brillaban con una luz inquietante, como si un fuego interno los encendiera. «Es hora», dijo el diablo, extendiendo la mano hacia Lucía. Germán se interpuso. «No te la llevarás. Llévate todo, la riqueza, las tierras, mi vida». Pero a ella no. El diablo inclinó la cabeza, como si lo pensara. Y luego se rió, una risa que hizo temblar la tierra. «Un trato es un trato, Germán. Ofreciste lo que más valorabas, y ambos sabemos que no es tu tierra ni tu ganado. Es ella». Lucía comenzó a caminar hacia él, arrastrada por una fuerza invisible, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, ayúdame». Germán la sujetó con todas sus fuerzas, pero no pudo detenerla. «Si la quieres tendrás que llevarme también», gritó. «No la dejaré ir sola». El diablo se detuvo, sus ojos ardiendo con una intensidad abrasadora. «¿Estás seguro?», preguntó. «No hay regreso». Germán miró a su hija, esa niña que había criado solo, su única razón de vivir. No la dejaría caer en la oscuridad sin él. «Estoy seguro», dijo sin titubear. El diablo sonrió, y su sonrisa era aterradora. «Entonces, que así sea». Extendió ambas manos, una hacia Lucía, otra hacia Germán. El suelo comenzó a agrietarse. Del pozo emergió un resplandor rojo y caliente, acompañado de gritos de agonía. Germán tomó la mano de su hija y la del diablo. El dolor fue instantáneo, como 1000 agujas ardiendo atravesando su piel. «Te amo, hija», susurró. «Papá, no». Pero ya era tarde. La tierra se abrió por completo y los tres cayeron hacia la oscuridad. Los gritos se mezclaron con el viento, y luego todo quedó en silencio. Al amanecer, el rancho de Germán estaba en ruinas. Las cosechas marchitas, los animales muertos con expresiones de terror congeladas en sus rostros. El pozo sellado con tierra negra y humeante. El aire olía a azufre. De Germán y Lucía no quedaba rastro, solo 2 pares de huellas que terminaban abruptamente al borde del pozo. Los ancianos del pueblo dijeron que no era la primera vez. Cada generación, alguien desesperado hacía el trato, y el diablo siempre cobraba su precio. Pero lo que nadie se atrevió a decir en voz alta, todos lo sabían. En las noches sin luna,
Cuando el viento sopla desde la sierra, se escuchan dos voces desde las profundidades del pozo maldito. Una voz de hombre, quebrada por el arrepentimiento, y una de niña llorando por su padre, pidiendo ayuda, para siempre. No hagas tratos con el diablo, porque siempre cobra más de lo que ofrece.